Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, que nos dejas reunirnos una vez más como familia en Cristo Jesús. Por favor, perdona nuestros pecados, Señor, y danos de tu gracia, Señor, como siempre lo haces, para que disfrutemos y nos gocemos en la comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, bendice la predicación de tu palabra, una sabiduría para dividir con precisión, Señor. Yo te pido, Señor, que mueve al lado este pobre pecador y solamente nos muestres a Cristo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es lo que la Biblia dice sobre la mujer y el velo. Lo que la Biblia dice sobre la mujer y el velo. Para los que no están familiarizados con la carta de los Corintios que nos visitan el día de hoy, en la carta de los Corintios la escribió el apóstol Pablo, y él está tratando con distintas situaciones problemáticas dentro de la iglesia. Y aquí vamos a ver el versículo 2, vamos a empezar a leer. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pablo aquí empieza felicitando, alaba a los corintios porque habían retenido sus instrucciones como apóstol. Es decir, ellos en cuanto a la doctrina estaban haciendo un buen trabajo en seguir sus enseñanzas como iglesia. Por eso le dice que retuvieron sus instrucciones, que en el griego o literalmente dice las tradiciones, retuvieron sus tradiciones. Usualmente cuando la Biblia habla o se refiere a las tradiciones de los hombres, habla mal de ellas. Por ejemplo, los fariseos que por su tradición trataban de invalidar la palabra de Dios. Pero aquí cuando se refiere a tradición en nuestro texto, se refiere a las tradiciones apostólicas, a las instrucciones apostólicas. No vayan ahí, pero en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina o la tradición que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza o según la tradición que recibisteis de nosotros. Debemos de recordar que cuando el apóstol Pablo nos habla, lo hace con la autoridad apostólica, una autoridad especial dada por Jesucristo mismo. Pues los apóstoles, nos dice la Biblia, que son el fundamento de la iglesia. Los apóstoles nos dejaron la doctrina apostólica, es decir, la doctrina de la iglesia. Por eso Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina apostólica? Simplemente lo que tenemos revelado en la palabra de Dios. Pues el día de hoy ya no existen los apóstoles. Versículo 3. Pero, cuando escuchas buen trabajo, pero, es porque viene una corrección sutil. Y esto es precisamente lo que está haciendo el apóstol Pablo con mucha gracia. Buen trabajo, pero los corintios habían hecho un buen trabajo en retener sus enseñanzas, su doctrina, sus tradiciones, la tradición apostólica. Pero una filosofía del mundo había penetrado la iglesia de los corintios. La iglesia parece haber adoptado alguna forma o algún tipo de lo que hoy en día conoceríamos como el feminismo. Una filosofía que, según el diccionario, define como algo que busca, una ideología que busca la igualdad económica, política y social entre el hombre y la mujer. Cuando leemos este tipo de definiciones, parece que no tiene nada de malo en sí.
Pero el problema es que en el nombre de la igualdad, este feminismo, este movimiento trata de borrar todo tipo de distinción. Es decir, quiere decir que ellos tratan de decir que no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer. Y esto es un gran problema, porque aunque es cierto que el hombre y la mujer son igual en valor o en esencia, ninguno es mejor que el otro, ninguno vale más que el otro, ninguno es más espiritual que el otro. Sí hay diferencias muy obvias biológicas del cuerpo, y también hay diferencias de diseño y orden que Dios ha decretado, de los roles que Dios ha decretado. Acompáñenme, guarden su lugar ahí, vayan a 1 Timoteo capítulo 2 y miren el versículo 11. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Por ejemplo, Dios ha diseñado que en su iglesia solamente los hombres pueden ser pastores y líderes. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. El versículo 11 dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Si te preguntan por qué no creemos como iglesia que la mujer puede predicar en el orden del servicio o enseñar en el orden del servicio, es porque Pablo dice: no permito a la mujer enseñar. Y cuando Pablo habla, Dios habla, porque recibió una autoridad específica del Señor Jesucristo. Y Dios nos dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar ¿en qué? Silencio. El texto es muy claro: a la mujer dentro de la iglesia no se le permite enseñar a hombres ni ejercer autoridad sobre ellos. Una mujer que es temerosa de Dios obedecerá este texto. Una mujer que se llama a sí misma pastora está en rebelión en contra de la palabra de Dios. Una mujer que ejerce liderazgo sobre los hombres dentro de la iglesia está en rebelión en contra de su creador. Y ese es el pero que se va a referir el apóstol Pablo en los Corintios, a la iglesia de los Corintios. Y esta es una guerra constante dentro de nuestras iglesias el día de hoy. Aún en nuestra propia denominación hay una mujer que predica llamada Beth Moore. Ahora quiero aclarar que somos iglesias independientes, pero según hay en una iglesia hay una mujer, y en diferentes círculos hay una mujer que se llama Beth Moore, que predica, se le conoce por predicar a hombres y a mujeres. Recientemente en una entrevista de preguntas y respuestas en Grace Community Church, le preguntaron a John MacArthur que qué se le venía a la mente cuando le decían el nombre Beth Moore. Él contestó en inglés: go home, o sea, vete a tu casa. Una respuesta que es bíblica, porque a la mujer no se le permite enseñar en la iglesia. Su contestación desató ataques y guerra en contra del anciano de Grace Community Church. Los ataques que recibió por defender una verdad bíblica nos revela el estado de la iglesia el día de hoy. Estamos en un estado de crisis, un estado donde el feminismo ha entrado a la iglesia. Nos revela que el espíritu y las filosofías del mundo han penetrado la iglesia santa de Dios, y muchos pastores lo han permitido. Los púlpitos y las iglesias que no señalan el error tal como es son culpables y cómplices de él. Ya no hay hombres de Dios en la tierra que se paren en contra del error y las filosofías del mundo. Y este parece ser un rastro de lo que encontramos en la iglesia de Corintios. Miren 1 Corintios capítulo 11, versículo 4. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza.
Dentro de la iglesia de los Corintios se había perdido la distinción entre lo que era permitido para el hombre y lo que era permitido para la mujer dentro del servicio. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, el cristianismo había traído, como siempre lo hace, libertad a la sociedad, libertad a las mujeres. Pero las mujeres dentro de la iglesia estaban abusando de su libertad, convirtiéndolo en algo pecaminoso. Ellos probablemente, vayan a Gálatas capítulo 3, habían escuchado lo que Pablo anteriormente había enseñado en Gálatas 3, versículo 28. Guarden su lugar en Corintios, se vayan a Gálatas 3, versículo 28. La palabra de Dios dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, ¿en qué? En Cristo Jesús. El cristianismo trae libertad. Ya no hay diferencia de valor entre judío ni griego, ni esclavo ni una persona que es libre, ni entre un hombre ni entre una mujer. Somos todos iguales de valor para Dios. Y esto era algo que traía libertad en una sociedad donde era menospreciada la mujer, que era tratada un poco mejor que un esclavo. Ya no hay varón ni mujer. Y gloria a Dios por eso. Pero Pablo no quiso decir que no hay ninguna diferencia biológica o de los roles entre los hombres y las mujeres. Al igual que un griego sigue siendo griego cuando es salvo, y el judío sigue siendo judío, el hombre sigue siendo hombre y la mujer sigue siendo mujer. Pero los corintios parece que llegaron a concluir que una vez que fueron salvos, ya no existía ninguna distinción de roles. Ya no había ninguna distinción en lo que podían hacer y lo que no podían hacer dentro de la iglesia. Lo cual llevó a las mujeres a orar y a profetizar en los servicios públicos, al igual que los varones lo hacían, y así violando el diseño de Dios. Llegaron a orar y a profetizar con las cabezas descubiertas, que en esa cultura el velo simbolizaba un símbolo de autoridad que definía la diferencia entre un hombre y una mujer. Es decir, el hombre se vestía sin velo para orar y la mujer se vestía con velo para reconocer que ella era una mujer. Era algo que marcaba la distinción entre un hombre y una mujer. Pero el feminismo había entrado a la iglesia y ahora las mujeres estaban orando y profetizando sin velo. Y para combatir el feminismo que había entrado a la iglesia de los Corintios, Pablo nos da la siguiente exposición y nos da ciertos argumentos para mostrar que todavía existe una distinción entre el hombre y la mujer. Y el argumento número 1 de Pablo es el orden divino. El orden divino. Y en el versículo 3 dice: pero os alabo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. El apóstol dice: pero quiero que entiendan que el orden de Dios en la iglesia. ¿Cuál es el orden de Dios en la iglesia? Y nos señala 3 verdades bíblicas. La número 1 es que Cristo es la cabeza de todo varón. La cabeza en este contexto se refiere en la Biblia a una posición de autoridad. No vayan ahí, pero en Colosenses 1:18 dice, hablando de Cristo: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es decir, los creyentes son el cuerpo y Cristo es la cabeza. Cristo es la autoridad. Que en el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, cabeza en la Biblia significa autoridad. No vayan ahí, pero en Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, hablando de Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Efesios 1:22, no vayan ahí, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La Biblia nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y aquí en este pasaje nos dice que también es la cabeza de todo hombre.
Es decir, Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, está en autoridad sobre la iglesia, los hombres y todas las cosas. Pero ¿por qué nos dijo esto Pablo? ¿Por qué nos dijo que Cristo es la cabeza de todo varón? ¿A dónde va con esto? Para decirnos lo siguiente: el varón es la cabeza de la mujer. El varón es la autoridad de la mujer. Y por unos pasajes que vamos a ver, está refiriéndose en el contexto de dentro del matrimonio y dentro de la iglesia. Nos da el ejemplo de la familia para enseñarnos que así igual que Cristo es la cabeza de todo hombre, que el varón es la autoridad de la mujer, el esposo es la autoridad de su esposa. Y aquí vemos que dentro de la iglesia, que donde las mujeres estaban descubriendo, se estaban orando y profetizando sin cubrirse la cabeza, estaban quitándose el símbolo de casadas, el símbolo de autoridad dentro de la iglesia, y estaban quitando la marca, la distinción que había en esos tiempos entre un hombre y una mujer. Pablo no está diciendo que el hombre es mejor que la mujer. Lo que está diciendo es que Dios diseñó al hombre para tomar el liderazgo y no a la mujer. Desafortunadamente vemos una guerra constante en nuestra cultura sobre este tema. Y no solamente en nuestra cultura, sino nuestra cultura se ha infiltrado dentro de la iglesia de Dios. El feminismo ha entrado a la iglesia. Pero el feminismo, hermanos, simplemente es una expresión de la maldición de Génesis capítulo 3. Bueno, en su lugar ahí, vayan a Génesis capítulo 3 y quiero que miren el versículo 16. Génesis 3, quiero que vayan al versículo 16. En el principio Dios creó todo bueno y lo declaró todo bueno, incluyendo el matrimonio entre Adán y Eva. El diseño entre el hombre y la mujer, con el hombre liderando y la mujer como su ayuda idónea. Pero después de la caída, miren Génesis 3, 16, parte de la maldición de Dios hacia un mundo caído es, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, o sea, en el embarazo, con dolor darás a luz los hijos. Por eso la mujer sufre cuando da parto. Y dice, y tu deseo será para tu ¿qué? Marido, y él se enseñoreará de ti. Desde la caída en Génesis 3, desde que el hombre pecó contra Dios, hay una maldición sobre el hombre. Desde la caída, la mujer desea remover la autoridad de su marido dentro del hogar. Y no solo dentro del hogar, pero también lo vemos dentro de la iglesia. Por eso dice, y tu deseo será para tu marido. Y en el contexto está hablando de su deseo de ¿qué? Lo dice, y él se enseñoreará de ti. Su deseo de gobernar a su marido, pero él es la autoridad. Y por eso hay muchos problemas en el matrimonio y dentro de la iglesia, porque el hombre huye de su responsabilidad y la mujer toma el liderazgo, lo cual corrompe el diseño de Dios dentro del hogar y dentro de la iglesia. Que la mujer tome el liderazgo del hogar y de la iglesia es una vergüenza para los hombres. Algunos señalarán a Débora en el Antiguo Testamento. Déjate digo que el libro de los jueces que señala a Débora es un juicio sobre Israel. Es un juicio sobre Israel. Es decir, Dios permitió que Débora ejerciera como juez. Sí. ¿Por qué lo permitió? Porque no había hombres en la tierra que fueran hombres de Dios, que lideraran a Israel. Y muchas veces dicen que no creemos en el feminismo. Yo sí creo en el feminismo. Pero yo creo que el feminismo es el juicio de Dios sobre esta sociedad. No vayan ahí, pero en Isaías 3:12, Dios habla de un tiempo cuando los muchachos y las mujeres se iban a enseñorear de su pueblo. Isaías 3:12 dice, los opresores de mi pueblo son muchachos. Los que oprimen a mi pueblo son niños. Dice, y mujeres se enseñorearon de él. No lo habla de manera positiva, lo habla como el juicio de Dios sobre Israel por abandonar
a Dios. La Biblia nos dice que el diseño de Dios siempre ha sido que el hombre sea líder en su hogar. Acompáñame a Efesios capítulo 5 y miren el versículo 22. Efesios 5, miren el versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice, tienes que estar bajo la autoridad de tu marido como si fuera al Señor. Porque el marido es la ¿qué? Es cabeza o la autoridad de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lucien a los maridos en todo. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y eso nos da un balance bíblico. Aquí no está hablando de una cabeza o de un liderazgo machista. Aquí está hablando de una autoridad sacrificial. Una autoridad como Cristo lideró. Y Cristo no lideró como el mundo lideró. Cristo lideró en amor. Cristo lideró en un sacrificio, dando su propia vida por su esposa, que es la iglesia. Así el hombre debe liderar. El hombre debe amorosamente liderar y sacrificialmente liderar como Cristo lideró a su iglesia. Y las mujeres deben someterse a su marido como se somete la iglesia a Cristo, porque ese es el diseño de Dios. 1 Corintios 11. 1 Corintios capítulo 11. Sigue Pablo con su argumento. Dice, el versículo 3, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo nos dice que todo esto que nos está diciendo es porque viene del diseño de Dios, viene de quién es Dios, viene de la Trinidad. Dice, Dios es la cabeza de Cristo. Es decir, Dios el Padre tiene un rol de autoridad sobre Cristo. Y Cristo es un título mesiánico. ¿Qué es un título mesiánico? Un título de Jesús cuando vino a la tierra. Es decir, cuando Jesús vino a la tierra, Él se hizo nada. Se despojó a sí mismo de toda gloria, siendo igual que Dios, vino a este mundo y se sometió a la voluntad de ¿quién? Su Padre. Siendo completamente Dios, no más Dios que Dios el Padre, o no siendo menos Dios que Dios el Padre, siendo iguales, vino a este mundo y se sometió a su autoridad, Dios el Padre. No vayan ahí, en Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No vayan ahí, pero el 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la del Padre. En 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y no vayan ahí, pero en 1 Corintios 3:23 nos repite que Cristo es de Dios. Es decir, que hay una distinción en los roles. Son igual en valor, pero hay una distinción de autoridad entre el Padre y el Hijo por los roles que toma, no porque uno sea más que el otro, los dos son iguales, pero con distintos roles. Esto quiere decir que en el orden de Dios también hay diferentes roles para el matrimonio. Por ejemplo, en el orden de Dios, Dios el Padre es el creador. Dios envía, Dios predestina para la salvación, y el Hijo es enviado por el Padre, y es porque por medio de Él son creadas todas las cosas. El Hijo es enviado al mundo, el Hijo muere en la cruz para redimir a su pueblo escogido, y el Espíritu es el que aplica la salvación. Toman diferentes roles dentro de la Trinidad, pero son iguales en esencia. Al igual, el hombre y la mujer toman distintos diseños, distintos roles, pero ninguno es más que el otro. Pero sí hay diferencia en los roles que tomamos. Hay diferencia en los roles del matrimonio y dentro de la iglesia. Esto no es la opinión de Pablo, esta es verdad que viene de la palabra de Dios. Y no solamente aplica para la cultura de los corintios, es una verdad que trasciende a todas las culturas y a todos los tiempos. Una verdad que procede de quién es Dios, que procede de la misma Trinidad.
Y Pablo nos dijo eso de que Dios es Padre, es la cabeza de Cristo, para decirnos que hay distinciones de roles siendo iguales, al igual que lo hay entre un hombre y una mujer, sin que uno sea más que el otro o menos que el otro. Miren 1 Corintios 11, versículo 4. 1 Corintios 11, versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta o deshonra su cabeza. Primero el apóstol, haciendo un juego de palabras con la palabra cabeza, va a hacer un juego de palabras, va a dar un ejemplo. Entonces primero nos dijo que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora en el versículo 4 usa la palabra cabeza, está haciendo un juego de palabras para darnos una enseñanza. Cuando habla de cabeza en el versículo 4 habla de un cubrimiento en la cabeza. Cuando habla de cabeza en el versículo 3, hablando del Padre y del Hijo y del varón y de la mujer, está hablando de lo espiritual, la autoridad espiritual. Y en el versículo 4 habla de algo, un cubrimiento en la cabeza que vendría siendo un velo el día de hoy. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Un hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta, deshonra a su cabeza. ¿Quién es quién? Cristo, bien. Entonces aquí nos habla de la cabeza física. Un hombre que ora o profetiza con su cabeza física cubierta deshonra a su cabeza simbólica o espiritual, quien es Cristo. Es decir, en esa cultura era vergonzoso para un hombre utilizar velo en la sociedad porque representaba sumisión. Corrompía el diseño de Dios dentro de la iglesia. Recuerden que en esos tiempos solamente la mujer utilizaba el velo. Eso marcaba que era ropa de mujer. Y entonces aquí un hombre entraba a la iglesia de los Corintios habiendo aprendido que en Cristo no hay diferencia de valor. Llegaba y a los hombres parece haber adoptado una ideología errónea y empezaron a cubrirse como las mujeres y las mujeres a descubrirse como los hombres. Y aunque el día de hoy no es común que los hombres usen velos como símbolo de sumisión, muchos hombres en la iglesia y en sus hogares usan un velo metafóricamente, porque no toman el rol de liderazgo espiritual en su hogar y no toman su rol de líderes dentro de la iglesia y se someten a sus esposas descuidándolas sin amor y sin gracia, y traen vergüenza a su cabeza espiritual, que es Cristo. Versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta o deshonra su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Luego dice que la mujer que ora o profetiza, pero sin tener su cabeza física descubierta, o sea, sin usar velo, orar y profetizar en estos tiempos se refiere a lo que se llevaba a cabo en los servicios dentro de la iglesia. Todo lo que se hacía en el servicio público. Orar no necesita mucha explicación, pero profetizar era un don que hablaban de parte de Dios. La oración era hablar con Dios y el profetizar se refiere a declarar verdades de parte de Dios de manera sobrenatural. Un don que ya no está vigente el día de hoy dentro de la iglesia. Porque ya se terminó la palabra de Dios por escribir. Pero en esos tiempos eran palabras, no vayan ahí, pero en 1 Corintios, bueno, vayan, acompañen, 1 Corintios 14, miren el versículo 3. Cuando alguien profetizaba, era para edificación de la iglesia. No hablaban cosas que no se entendían, hablaban cosas que eran entendibles. Miren 1 Corintios 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. No era como lo que el día de hoy se dice practicar en muchas iglesias. Porque incluso veremos más adelante en Corintios que hace una comparación entre profetizar y el hablar en lenguas. Dice que el profetizar era con orden y palabras entendibles y era revelación de parte de Dios cuando había un desorden dentro del servicio por los que practicaban el hablar múltiples lenguajes a la misma vez. Pero aquí se había infiltrado
esta ideología y se estaba corrompiendo dentro de la iglesia de los Corintios el diseño de Dios. Es decir, entrabas a la iglesia de los Corintios y no podías distinguir quién era un hombre por cómo se vestían y quién era una mujer por cómo se vestían. No podías distinguir quién era un hombre por su cómo se llevaba el servicio y quién era una mujer. No había distinción. Estaban borrando y corrompiendo el diseño de Dios. Y Pablo no está diciendo que la mujer puede enseñar en ninguna manera. Vayan conmigo a 1 Corintios 14, versículo 34. Pablo le vuelve a decir, ya vimos en Timoteo que no se le permite enseñar. Y en el versículo 1 Corintios 14, versículo 34 dice, vuestras mujeres que callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Cuando pones todas las piezas del rompecabezas, en una parte dice que están profetizando y orando, y otra parte dice que no hablen, y otra parte dice que no se les permite enseñar, te puedes dar cuenta que hay contextos donde la mujer puede enseñar, pero este debe ser a otras mujeres y a sus niños, como veremos más adelante. Pero nunca puede estar liderando la iglesia, nunca puede ejercer dominio sobre el hombre, porque esto corrompe el diseño de Dios. Versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta o deshonra su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. El tener la cabeza rapada para una mujer era vergonzoso para las sociedades greco-romanas. ¿Por qué? Porque se perdía el diseño de Dios. Una mujer que se quitaba el velo era una forma de rebelión en esa sociedad. Era una forma de decir, yo no tengo ninguna autoridad sobre mi cabeza. Yo puedo hacer todo lo que un hombre puede hacer. Y cuando se quitaba ese velo era como decir que estaba disponible también para otros hombres. Esto era para la sociedad grecorromana, y Corintios era una sociedad grecorromana. Ahora, había dentro de la iglesia, por lo que vemos en los textos, judíos y griegos. Para una mujer judía, tener la cabeza rapada, porque dice Pablo en 1 Corintios 11:5, dice, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, la que no se pone velo, afrenta, deshonra su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese, ¿qué? Rapado. Era el no utilizar esta distinción entre el hombre y la mujer, era como si la mujer estuviera rapado. Entonces, cuando una mujer en una cultura grecorromana se rapaba la cabeza, y no se podía distinguir entre el hombre y la mujer, porque tenía pelo corto, completamente rapado. Esto era para la cultura grecorromana. Para las hermanas judías que había dentro de la iglesia, el raparse en el Antiguo Testamento era una señal de que ella había cometido adulterio, que había engañado a su marido. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que el que no haya una distinción clara entre el hombre y la mujer dentro de la iglesia era como si la mujer estuviera diciendo que era igual que el hombre. Algo vergonzoso en la sociedad greco-romana, como si estuviera completamente calva, o como si estuviera diciendo que acababa de cometer adulterio. Algo vergonzoso dentro de la iglesia. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Debemos recordar que Pablo es un argumentador profesional. Él es un teólogo. Entonces, cuando hace un argumento, está haciendo un argumento de exageración. Está diciendo, está bien, ¿quieren ser libres? ¿Quieren usurpar el diseño de Dios? Las mujeres quieren ser hombres y los hombres quieren parecer mujeres. Mujeres, si no quieren orar con su cabeza cubierta, que era un símbolo de autoridad, dice, mejor rápense. ¿Quieren hacerlo? Háganlo bien, córtense todo el cabello. Lo cual estaba diciendo, no hay distinción, y también estaba diciendo que había cometido adulterio. Dice, ¿quieren traer vergüenza? Háganlo bien, rápense toda la cabeza. Es un argumento de exageración, un argumento de lógica, un argumento del menor al mayor. Pablo era un teólogo profesional que podía agarrar argumentos y explicarlos a su cultura. Alguien le tiene que decir a todas las mujeres que están predicando y tomando autoridad en los púlpitos del día de hoy lo que Pablo piensa sobre eso.
¿Quieren hacerlo? Rápense la cabeza. Traigan vergüenza. Háganlo bien. Este es el argumento de Pablo. Esto de que los hombres y las mujeres tengan algo como un velo en su cabeza es uno de los textos más difíciles en toda la Biblia. Porque solamente tenemos 3 opciones. Todo es cultural para esos tiempos, o es algo completamente aplicable el día de hoy. La opción número 3 sería que los principios son eternos y algunas prácticas son culturales. Algunos grandes hombres, teólogos de la historia como Lutero, Calvino y aún el día de hoy como R.C. Sproul, estaban a favor de que las mujeres utilizaran el velo. Aún el predicador expositivo Stephen Lawson llegó a una conclusión incierta de lo que su posición era después de predicar el texto. Así que vamos a ver cómo les animo a que me acompañen como los de Berea, versículo por versículo, para que lleguemos juntos a una conclusión de este texto. Se dice que aunque la esposa de R.C. Sproul era la única en su congregación que utilizaba el velo. Es claro que el cubrimiento en la iglesia de los Corintios era algo que mostraba la diferencia entre el hombre y la mujer. Algo que las mujeres dejaron de ponerse en la cabeza, porque pensaron que el cristianismo ya no había ninguna diferencia entre los roles de hombres y mujeres. Y tenían razón, porque en Cristo eran libres, pero sí seguía habiendo una diferencia de roles. No había diferencia de esencia, pero sí había diferencia de roles y de diseños. ¿Y saben qué nos dicen esto, mis hermanos? Que hay una diferencia marcada. Debe de haber una diferencia marcada y visible entre los hombres y las mujeres. Pero ¿saben qué más nos dice esto? Que sí importa cómo te vistes dentro de la congregación. Es cierto que esto está hablando de una cultura y es un contexto cultural, pero en esa cultura los hombres estaban vistiendo como mujeres y no se podía distinguir. Entonces, ¿qué nos dice esto? El velo, se dice que en esos tiempos, que una mujer no utilizara, era como que estaba coqueteando, era que estaba vistiendo inmodestamente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que sí importa si te vistes inmodestamente como mujer dentro de la iglesia. Y para los hombres, el taparse era vestirse como mujer. ¿Qué nos dice esto? Que hay una forma irreverente para Dios de cómo el hombre se viste, y hay una forma irreverente para Dios de cómo una mujer se viste. Y no solamente de cómo se visten, sino de la autoridad que hay dentro de la iglesia. De cómo un hombre se mueve dentro de la iglesia con temor y temblor, liderando en amor sacrificial. O si una mujer se quita el velo diciendo que no, es como una forma de decir en esos tiempos que no estaba casada, que estaba disponible, que estaba enseñando su cuerpo en esos tiempos. Entonces sí importa, hermano, si oras o no, por ejemplo, con una ropa que ni siquiera te puedes distinguir si eres hombre o mujer. Sí importa si te vistes de una ropa que muestra rebeldía, como si los pantalones el día de hoy, los jóvenes se están cayendo, es una forma irreverente. Y según el contexto en Corintios, sí importa. Sí importa si te vistes de una forma atrevida que es inapropiada para el culto. Y en todas partes, también en tu hogar, es una afrenta para las mujeres, para su esposo, vergonzoso que se vista así su esposa. Y para el hombre es vergonzoso para su cabeza. ¿Quién es qué? Cristo. Ahora, esto no es legalismo. Esto es Biblia. Esto es Corintios. En contexto, hermanos. Esto es la palabra de Dios. Debe haber una diferencia marcada entre el hombre y la mujer. ¿Cómo sabemos que estos principios son aplicables? Punto número 2. Ahorita vamos a ver si, al final vamos a ver si el hombre y la mujer, si el día de hoy es aplicable lo del velo o no, al final, para que me sigan punto por punto. Pero ahorita vamos a ver los argumentos de Pablo. Argumento número 1 fue el orden divino. Argumento número 2 es el argumento de la creación. Versículo 7 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria
de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Aquí el apóstol nos explica por qué el hombre no debe taparse la cabeza con un velo. Y nos da la razón que es imagen de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. A simple vista parece que Pablo está diciendo que solamente el hombre está creado a la imagen de Dios. Pero no es así. No vayan ahí, pero en Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que no malentiendan el texto. No está diciendo que la mujer no está creada a la imagen de Dios o que es menos. Lo que está diciendo es que el hombre tiene un rol en el gobierno especial de Dios. Es decir, cuando Dios lo creó para liderar en el gobierno y en su hogar y en la iglesia. El gobierno de Dios tiene un diseño especial. Y la mujer es gloria del varón. La mujer es la gloria de su esposo. Es decir, cómo se conduce una mujer dentro de la iglesia y cómo se somete a él. ¿Le trae gloria a él o le trae vergüenza a él? ¿Cómo muestra tu conducta a tu esposo? Si le traes gloria a Dios o no. Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí Pablo está haciendo referencia al principio de la creación, al libro de Génesis, a donde Dios primero creó a Adán, al hombre, y después a la mujer. No vayan ahí, pero en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero después nos dice: porque Adán fue creado primero, después Eva. El plan de Dios fue crear al hombre primero y después a la mujer, porque tenían distintos roles desde el principio. Porque Pablo está diciendo que la mujer fue creada para complementar al hombre y no el hombre para complementar a la mujer. Recuerden que Adán estaba dormido y Dios le sacó de una de sus costillas, sacó a la mujer. ¿Por qué? Porque no se encontraba ayuda idónea para él. Como dice John MacArthur, su rol es venir de la mujer, es venir bajo el liderazgo de su esposo, su protección y su cuidado, mientras ella es una ayuda idónea para él. Esto debería describir a todas las mujeres de la congregación. Eres una ayuda idónea para él. Por eso Proverbios dice que una buena esposa es como una corona para su marido, pero una mala esposa es como carcoma o como cáncer de los huesos. Entonces el hombre trae gloria a Dios en un liderazgo, cuando lleva su rol a cabo. Y la mujer de una manera única, claro que le da gloria a Dios, pero de una manera única trae gloria a su marido. Argumento número 3, los ángeles, versículo 10. Pablo ya nos dijo, el primer argumento es el orden de Dios divino. El número 2 es el argumento de la creación. El número 3 es los ángeles, versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. Algunas interpretaciones de quiénes son estos misteriosos ángeles que se han ofrecido es, por ejemplo, si bien recuerdan Génesis capítulo 6, donde los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra y nacieron hijas y ángeles o hijos de Dios, como dice el texto, empezaron a tener relaciones con ellas. Esa es una interpretación, que son ángeles caídos que empiezan a entrar al servicio de la iglesia y empiezan a tener codicia de las mujeres que estaban quitándose el velo, y por lo tanto en esa cultura era un símbolo de que estaba disponible, un símbolo de atracción, de belleza. Otra posición es que estas criaturas, estos ángeles, son criaturas celestiales que están dentro de la iglesia. No vayan ahí, pero en Mateo 18:10 dice: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, hablando de los cristianos, de los creyentes, porque os digo que sus ángeles, dice plurales, en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está
en los cielos. No vayan ahí, pero Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Y en Efesios capítulo 3, versículo 10 nos dice que la iglesia le declara la sabiduría de Dios a los ángeles. Dice, la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, refiriéndose a los ángeles. Y aunque el día de hoy nos parezca un argumento un poco extraño, hay varias partes en la escritura donde se utiliza los ángeles para que los hombres obedezcan el mandamiento de Dios. Por ejemplo, no vayan ahí, pero en 1 Timoteo 5:21, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas. En Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. En 1 Pedro 1:12 nos dice que los ángeles desean asomarse desde el cielo a lo que está pasando en la iglesia para ver la multiforme sabiduría de Dios, en lo que cómo Dios usa el evangelio para esparcer su reino. Otra tercera posición popular es que estos ángeles en griego puede ser traducido como mensajeros, que son mensajeros que venían y se sumaban a la iglesia y que miraban la iglesia de Corintios y reportaban a Pablo. Yo pienso que aquí se está refiriendo a ángeles que pueden estar presentes en los servicios, al cuidado de la iglesia. Y como ellos, según el libro de Job, estaban presentes en la creación, miran la iglesia y miran que se corrompe el diseño de Dios y son ofendidos. Pero el punto de Pablo es que las mujeres deben tener ese símbolo de autoridad sobre su cabeza. Versículo 11 y 12 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Dice, pero en el Señor, una vez que nos quiere corregir, dice, no quiero que vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo. No quiero que vayan a tomar esto como un tipo de machismo, de un tipo de autoridad desmedida. No estoy hablando de eso, dice Pablo. Recuerden que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es decir, hay una relación interdependiente entre el esposo y la mujer. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al varón. Ninguno es más que el otro. Ahora tenemos que entender cómo este texto exalta a la mujer, porque en esta cultura las mujeres son utilizadas casi como esclavas, un poquito mejor que esclavas, y el hombre en esta cultura se conocía por tener a muchas mujeres como algo permisible en la sociedad, algo que era muy común. Y cuando Pablo dice esto, dice, no me malentiendan, la mujer es especial. El diseño de Dios simplemente tiene otro diseño y otro rol. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. Dice Sujel Michelén, dice, ¿quién necesita más ayuda? ¿El que ocupaba ayuda idónea o la que fue creado para hacer la ayuda idónea? Versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Dice, así como la mujer procede del varón, es decir, así como en Génesis Dios tomó la costilla del hombre y hizo su ayuda idónea, así también el día de hoy todos los hombres que están aquí nacimos de una mujer, pero todo procede de Dios. El punto es que tenemos diferentes roles en la vida y en la iglesia. Pero como ya dijimos, eso no quiere decir que no hay ningún contexto en que la mujer no pueda enseñar. No vayan ahí, pero en Tito 2:3 dice, las ancianas, no hablando de pastoras, sino si lees el contexto, está hablando de mujeres de edad. Dice, asimismo sean reverentes en su porte. Sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Hermanas mayores tienen que enseñarles a las mujeres más jóvenes cómo comportarse dentro de la casa de Dios. Esto es palabra de Dios. Entonces, si hay un contexto en donde la mujer enseña. Dice, a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La mujer puede enseñar a mujeres
y puede enseñar a sus hijos. La mujer no podrá ser predicadora, pero Dios le dio el honor de preparar e instruir a predicadores cuando son niños. Está el gran ejemplo de Timoteo, quien aprendió la fe de su madre Eunice. Qué gozo debe haber experimentado su madre Eunice al ver al joven Timoteo predicar junto al apóstol Pablo. Y por eso Pablo recuerda que todo procede de Dios. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Dice, es propio que la mujer ore sin que haya distinción, sin que, aquí está en el contexto, está hablando del velo. Es propio que la mujer se lleve a la iglesia sin velo. Pablo reta a la congregación a que tomen en cuenta todo lo que ha dicho y tomen una sabia decisión. Argumento número 4 de Pablo, el argumento de la naturaleza. Argumento de la naturaleza. Versículo 14 dice, la naturaleza misma no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Aquí Pablo nos da un argumento de por qué la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza. El argumento de la naturaleza. Ahora, por eso es tan difícil este pasaje. Un argumento de naturaleza, quiero que entiendan, es que así como defendemos las relaciones entre hombres y mujeres solamente, bíblicamente, es un argumento de creación, un argumento de naturaleza. Es el mismo argumento que Pablo está hablando sobre este contexto, sobre la mujer y el uso del velo. Por eso hace tan difícil este pasaje y por eso hay tantas interpretaciones y es tan difícil que un predicador entre a ese texto y haga un exégesis o que lo escoja para predicar. Pero gracias a Dios por la predicación expositiva, que tenemos que ir por cada versículo de la palabra. Entonces aquí nos da un argumento de naturaleza. Y dice, nos enseña la naturaleza, básicamente está diciendo que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Es decir, naturalmente Dios creó al hombre para tener cabello más corto que la mujer. Y a la mujer con cabello más largo, que es distinto al del hombre. ¿Por legalismo? No. Sino es un argumento de naturaleza. Ese es el diseño de Dios. Ahora, no está diciendo legalísticamente que debe de haber ciertas medidas o nada de eso, pero sí está diciendo que debe de haber una diferencia de cómo se mira tu pelo, cómo se mira el pelo de una mujer. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Así es que si algunos tienen peinados muy extravagantes, vayan con un peluquero. Versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí nos habla de otro velo. Aquí dice Pablo que la mujer tiene dos velos. Uno en la ciudad de Corintios era el velo físico que se ponían en esa sociedad, en esa cultura. Y el otro aquí dice, la mujer déjese crecer el cabello que le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Hay muchas interpretaciones y me imagino que esa es la que la mayoría de la gente había escuchado. Es que el velo es el cabello nuevo. Perdón, el cabello es el velo nuevo. Ahora, eso no es lo que está diciendo el texto. ¿Por qué? Porque recuerden que nos había dicho que las mujeres que se pusieran velo, sino que ¿qué? Raparan. Entonces hay dos tipos de velos que está hablando el texto. Y también le había dicho a los hombres que no se pusieran velo, no se estaban poniendo pelucas. Entonces, está hablando aquí de dos velos distintos. Uno para hacer el punto de que el hombre tiene el pelo más corto por naturaleza y que la mujer tiene el pelo más largo. No dando centímetros ni pulgadas, solamente que debe haber una distinción en los peinados de los hombres y los peinados de las mujeres. Debe haber una distinción de diseño dentro de la iglesia de lo que es un hombre, cómo se viste un hombre, cómo se comporta un hombre y cómo se viste una mujer de Dios, que es temerosa a Dios. Lo que está diciendo Pablo es: pónganse el velo porque la naturaleza misma lo enseña. Versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. El día de hoy se necesita poner velo. Y Pablo dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, o sea, es que si alguien no toma bien la enseñanza,
Dice, esto es lo que yo enseño en todas las iglesias. Entonces aquí vemos la dificultad entre lo que está dando argumentos que trascienden la sociedad. Por ejemplo, el argumento de la creación. El argumento de la creación que dice que el hombre sigue siendo hombre y la mujer, mujer. El argumento de la naturaleza. El argumento de la Trinidad. ¿Ven lo difícil que es este texto? Ahora, mi posición, y pienso que es una posición conservativa, es que al igual que, por ejemplo, cuando Jesús dice que imitemos el lavado de pies, es algo que pasó en esta cultura. Así, el velo era un símbolo cultural en estos tiempos. ¿Por qué? Porque es muy difícil que si miras a una mujer con un velo, ¿verdad? y sin velo, que en esta cultura, que quiere decir que no está casada. También es muy difícil, bueno, ahí sí, que un hombre use un velo, sí diría que es femenino, es que no se lo pongan. Pero culturalmente es muy difícil que eso sea para el día de hoy, ¿verdad? Y no se ve en esta cultura, pero en las sociedades donde los judíos y los griegos moraban juntos, sí era algo que pasaba en esas culturas. Y como no tenemos ningún otro pasaje de cómo es el velo, cómo se utilizaba, de qué color, cuándo se pone, cuándo no se pone, no podemos hacer una aplicación de cómo se utiliza esto. Pero eso no quiere decir que está invalidado la palabra de Dios. No. Los argumentos de Pablo siguen siendo lo mismo. Debe haber una distinción clara dentro de la iglesia y dentro del hogar de quién es un hombre y quién es una mujer. Debe de haber una reverencia dentro del servicio público de la iglesia. El hombre debe liderar amorosa y sacrificialmente. La mujer debe ser la ayuda idónea. Y también se importa de cómo te presentas a la iglesia y en tu hogar. Te presentas de una manera inmodesta, una manera que honra a tu marido. Y si no estás casada, que deshonra a tus padres, a tu padre. Y a los hombres de una manera que deshonra a Cristo si son abusivos en su autoridad. Entonces hay un balance. El hombre debe liderar sacrificial y amorosamente, y la mujer debe de ser su ayuda idónea. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios.